5 errores de los maestros de canto que te apuesto a que tu profesor ha cometido al menos 2 de ellos. Error número 5. No cerciorarse de que lo que hagas en clase tenga transferencia al canto. Creo que a la mayoría nos ha pasado. Estamos frente al pianito de nuestro querido profesor haciendo escalas. Nos dice que apretemos con la panza, más y más, hasta que él se siente satisfecho con lo que escucha. Nos dice que vamos mejorando y sigamos así. Y esto se repite durante semanas, meses y años. Y aunque en clase siempre mejoramos de alguna manera bajo la indicación de nuestro vocal coach, luego volvemos a lo mismo. Intentamos replicar eso en el karaoke, grabándonos o simplemente cantando en la ducha, y ¿qué pasa? No sale. Oh, pobrecito. Déjame tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo. Seguimos igual. En clase lo hacemos espectacular. Somos todas unas divas frente al pianito, pero saliendo de la academia de canto, la magia se termina. Volvemos a los antiguos hábitos, aunque no queramos, y nos esforcemos con todo el corazón en crear nuevos. Y no es casualidad ni una cosa de suerte. Es un asunto de método. Tu profesor se está equivocando. Los maestros de canto tradicionales achacan a la práctica repetida todo el peso de hacernos crear nuevos patrones motrices. Dicho en palabras simples, el vocal coach genérico te va a decir: practica mucho y crearás memoria muscular. Jiji. Pero en ciencia esto se ha demostrado, y repito, demostrado con evidencia, que no es suficiente. Sí, la práctica repetida es necesaria, pero es uno de los ingredientes que necesitamos para aprender a cantar bien. Sin embargo, esta debe ser acompañada de la retroalimentación sensorial, la cual es la información que recibimos de la vista, el oído y la propiocepción que guían la corrección del movimiento. Y además, debe existir transferencia. Es decir, un patrón aprendido en un contexto puede aplicarse en otro. En este caso, lo que hagas en clase lo puedas replicar y aplicar a cantar en público, en la ducha, cuando despiertas o cuando tú lo necesites. Y no solo que te salgan las cosas con tu profe frente a su pianito mágico y cuando practicas canto te salgan increíbles, pero luego cuando ya estás en la acción no salga. Para crear esta transferencia se utilizan varias estrategias desde un esquema de aprendizaje sensoriomotor. Este esquema lo explico en otros videos, pero enfocándonos en el tema de este video, el gran error de tu profesor de canto es que no usa estrategias para crear transferencia. Cree que la práctica por sí sola hará el cambio, y esto además lo hace cometiendo el siguiente error. Error número 4. Tener un enfoque sintomatológico. Seguramente crees que todos los profesores enseñan igual. Te dicen: aprieta el abdomen, empuja con el diafragma, pon más apoyo, ponte derecho, destensa la lengua, la mandíbula, aumenta tu resonancia, no dejes que tu laringe suba, y demás órdenes específicas sobre nuestro cuerpo, sobre el síntoma. A esto se le conoce como corriente sintomatológica. Y déjame decirte que no es la única forma de enseñar, pero sí es la manera en que la gran mayoría de vocal coach enseñan a cantar, y que lamentablemente no tiene evidencia científica de ser lo suficientemente efectiva. Se le conoce como sintomatológica o sintomática, debido a que se enfoca en el síntoma. Por ejemplo, ese profesor de canto que te dice que controles la subida de la laringe pone en práctica la corriente sintomatológica, porque se fija en uno de los síntomas en vez del resultado. Para entenderlo mejor, es como si tú tuvieras tos y el doctor, en vez de averiguar qué es lo que está causando la tos, simplemente se enfocase en quitarte la tos y ya, y no te revisara de ninguna otra manera, sino que solo te diera un jarabe para parar la tos y punto. Con eso diera por terminado su trabajo, aunque siguieras enfermo. Puede ser que tengas un resfriado, una gripe, una infección respiratoria o una gran variedad de otras enfermedades, que aunque quites la tos, van a seguir. Pero este mal doctor solo se fija en quitar la tos y es lo único que quiere hacer. Se enfoca únicamente en un síntoma de varios que puedes tener y que están siendo causados por otra cosa. De manera análoga, el vocal coach que se fija en el síntoma, en este caso, que tu laringe suba demasiado o que esté descontrolada, no está identificando qué es lo que hace que esto ocurra en primer lugar.
y cree que curando el síntoma curará la enfermedad. Pero en ciencia se ha visto que esto es poco efectivo, por lo que en vez de ver la corriente sintomática, la cual se enfoca en cosas como no subas los hombros, infla el abdomen, apoya más, quítate tensión de aquí y allá, la ciencia sugiere la corriente fisiológica, es decir, la que se fija en el todo, en la suma de las partes, en el resultado, en la enfermedad y no en el síntoma. En este ejemplo, un vocal coach basado en ciencia intentaría identificar y resolver la razón por la que tu laringe se descontrola en primer lugar, en vez de querer, como el vocal coach no basado en ciencia sino en lo que él cree, enfocarse en ese síntoma y resolverlo de manera aislada. A ver, si te quito la tos, entonces ya no vas a tener gripa. Si controlas tu laringe, entonces ya no vas a tener lo que te está haciendo que no la puedas controlar. Las órdenes cambian dependiendo del enfoque. En el caso del vocal coach no basado en ciencia sería controla tu laringe. Pero si fuéramos con un maestro basado en ciencia, el enfoque sería un aprendizaje sensoriomotor. ¿Qué sientes cantando de esta manera? ¿Y qué sientes cantando de esta otra manera? ¿Qué cambió? ¿Cuáles son las diferencias? Nos enfocamos en trabajar la voz como un todo y no como partes aisladas, lo cual nos lleva al siguiente error. Error número 3 que tu maestro de canto seguramente comete: trabajar las diferentes partes de la voz de manera aislada. Esto es un error que estoy sumamente seguro que la mayoría hemos visto tomando clases de canto. Ahí está tu maestro poniéndote a hacer ejercicios aislados de aire, tu profesor pidiéndote que hagas un sonido que mejora la resonancia y tu queridísimo docente poniéndote a hacer ejercicios para dejar de cantar con la garganta. ¿Qué tienen estos tres en común? Son enfoques aislados de uno de los tres elementos de la voz, a saber, el aire o energía, los pliegues vocales o fuente de sonido, y el tracto vocal, comúnmente conocido como los famosos resonadores. Pues en ciencia se sabe que estos tres elementos deberían ser trabajados al mismo tiempo cuando se habilita o rehabilita una voz. Es decir, los tres al mismo tiempo, de una sola vez, deben funcionar eficientemente para lograr un cambio en vistas de crear transferencia y un mejor patrón motriz en el aprendiz de canto. En la gran mayoría de casos, claro que habrá algún caso aislado de una persona que necesite mejorar su respiración porque tiene una enfermedad que le hace que no funcione correctamente, pero eso es un caso aislado. No somos todos. La ciencia ha visto que trabajar la voz por partes como si fuera un rompecabezas es ineficiente. Es más, con pura lógica, podemos preguntarnos, ¿por qué usaríamos 30 minutos de nuestro tiempo separando los tres elementos de la voz en bloques de 10 minutos de práctica, para luego juntarlos y ver si sucede la magia, que todo se coordine y funcione como queremos? Porque si no te has dado cuenta, cuando trabajas tu aire de manera aislada, no estás usando voz. Cuando solo te enfocas en la resonancia, puede ser que estés causando un alto estrés de impacto en tus pliegues vocales, pero como no lo estás tomando en cuenta, lo sigues haciendo mal. ¿Por qué querríamos eso? Repito, si podemos trabajar los tres elementos al mismo tiempo, nada nos lo impide. Lo cierto es que el camino eficiente y avalado por la ciencia es aquel que ve la voz como un todo y no como partes aisladas. Lo verdaderamente feo de esto es que hay maestros de canto chapados a la antigua que no solamente dividen la voz en sus tres elementos reconocidos por la ciencia, sino que la parten todavía más, cual Voldemort con sus Horrocruxes. Estos profesores dividen el canto en postura, apoyo, aire, diafragma, tensiones, músculos, resonadores, y terminamos haciendo miles de ejercicios para cada cosa, y además de manera aislada. A veces nos corrigen la postura cuando ni siquiera estamos cantando, lo cual, como ya te repetí suficientemente, no se hace si nos basamos en ciencia. Pues a cantar aprendemos cantando. Si vas a corregir algo, va a ser cuando cantes, haciendo la acción, usando los tres elementos al mismo tiempo y corrigiendo al momento. Pero no es el único error de los maestros de canto. El error número 2 es tratar a todos sus estudiantes como lo mismo, como la misma persona. Tal vez te metas a clases de canto con tu amigo o amiga que quiere cantar ópera, mientras que tú quieres cantar rock. Tu amigo tiene 7 horas libres para practicar a la semana, mientras que tú tienes 3. Tu amigo fuma y toma muy poca agua, mientras que tú haces ejercicio y tienes hábitos sanos. Tu amigo es muy hablador, mientras que tú eres serio y expresas pocas palabras y además no muy alto, hablas casi en susurro. Tu amigo es muy expresivo y suelto,
mientras que tú eres tímido. Si nos basáramos en ciencia y en el sentido común, de hecho, pues resultaría muy obvio que tu amigo y tú son muy diferentes. Necesitan rutinas distintas, trabajar de maneras diferenciadas. Tu amigo necesita cambiar ciertos hábitos, hacer ciertas estrategias, por lo tanto necesitará ciertas herramientas, mientras que tú necesitas otras. Está muy claro y es muy simple, ¿verdad? Pues en clases de canto esto usualmente no suele importar. El maestro le pone las mismas escalas a cada uno de sus estudiantes por el mismo lapso. Y si acaso te identifica como tenor, te va a poner a hacer cosas de tenor para toda tu vida y no le va a mover nada a la fórmula preconcebida que tiene para enseñar canto. De tal manera que hasta parece que estás viendo un video grabado de YouTube. Pues no cambia nada de estudiante a estudiante. A todos los pone a hacer lo mismo. Ni hablemos de las escuelas clásicas de canto. Por ejemplo, aquí en México los ponen a hacer lo mismo a todos, como si todos partieran del mismo punto, tuvieran el mismo tiempo, la misma forma de aprender, el mismo ritmo de progreso. Y casi como si fueran robots idénticos en vez de seres humanos con diferentes contextos, necesidades y ambientes completamente distintos. Si bien es cierto que elegir a un maestro cuyo estilo se encamine al nuestro es responsabilidad nuestra, del estudiante, y tenemos que hacerlo con cautela y tomando en cuenta nuestras metas a corto, mediano y largo plazo, eso no quita que ese maestro que le receta las mismas escalas y ejercicios a todos sus estudiantes simplemente esté cometiendo uno de los 5 grandes errores de los maestros de canto. Y estás a punto de conocer el primerito. Pero antes me gustaría pedirte que te suscribas. Esto solamente lo haré hasta que lleguemos a los 1000 suscriptores. Ya después no te voy a molestar. Ahora sí, error número 1 de los maestros de canto. Si has puesto atención, ya te has dado cuenta del más grave error que cometen. No basarse en lo descubierto por la ciencia. Típico que tu profe de canto te pone a hacer ejercicios de respiración, pero ¿eso tiene evidencia de que funciona? Y cuando digo evidencia, me refiero a evidencia científica. Sí, aquella que ha sido corroborada mediante experimentos controlados, medidos, replicables y con los elementos que destacan del método científico, que son la observación, la formulación de hipótesis, la experimentación, el análisis de resultados y la conclusión. Todos ellos orientados a obtener conocimiento verificable y confiable. No, Patricio, tu maestro de canto diciéndote que las tensiones musculares están matando tu canto no es método científico. La opinión de un experto está hasta abajo de la pirámide de jerarquía científica. Y estamos hablando de lo que dice un experto basado en ciencia. Ahora imagínate uno que no se basa en nada más que en experiencias, anécdotas, creencias, filosofías y no en hechos comprobables. O sea, no te puede demostrar que lo que dice es real más que mediante su palabra, sus anécdotas, el testimonio de sus alumnos y ya. Si tu profe dice que se canta con el diafragma, que lo demuestre, que ponga evidencia sobre la mesa. ¿No puede? Pues entonces no podemos decir que eso sea cierto. Cuando tu profesor no se basa en ciencia, está dejando de lado años y años de vocología, la ciencia de la voz, que nos arroja muchísimos datos acerca del aprendizaje del canto, comprobados mediante el método científico. Es decir, son datos confiables, comprobables, que tienen evidencia y están justificados por hechos reales. No solo viven en la mente de tu profesor. Y no es que todos los maestros de canto sean malos. Yo no estoy diciendo eso. Tampoco estoy desprestigiando a los maestros de canto, porque si no se basan en ciencia, si te dicen cosas que no están comprobadas por la realidad, entonces ellos se desprestigian solos. No me echen la culpa. Lo que yo quiero decir es que un profesor que no se basa en ciencia, que no mira los descubrimientos hechos bajo el método científico, que no deja de lado mitos del canto, ya sean antiguos o modernos, y receta lo mismo a todos sus alumnos, pues ese es un mal profesor, en mi opinión. Tú puedes pensar lo que quieras, pero me parece un error que alguien al que le pagamos para que nos enseñe a cantar ni siquiera sea capaz de explicar con hechos reales y verificables
¿por qué nos está poniendo a hacer 20 minutos de ejercicios diafragmáticos? Porque si le estamos pagando y nos pone a hacer algo que no sirve, y está comprobado por la ciencia que no sirve, pues nos está estafando. Aunque no sea su intención, aunque no sea mala persona, nos está haciendo perder tiempo y dinero. E incluso salud. Es decir, 3 de las cosas más importantes en la vida nos las está quitando. Pero así como existen cosas que nos quitan tiempo, también hay cosas que nos lo ahorran. Estrategias que si las aplicamos tendremos un camino más despejado. Por eso, en este video te explico los 5 errores más comunes al aprender a cantar. Y así, conociéndolos, tomarás mejores decisiones en cuanto a tu rutina de canto.